¿De qué voy a hablar hoy? Bueno, en parte voy a hacer un repaso de los temas de investigación que hemos desarrollado en la facultad. Lo titulé de esta forma y el subtítulo modifiqué un poquito, pues un camino desde la bioquímica a la medicina y viceversa, porque realmente esta es la forma que entendemos nuestro trabajo en investigación médica. Aportar desde las ciencias básicas al entendimiento de los procesos de la enfermedad desde el ángulo molecular, a punto de partida de preguntas e interrogantes que los fenómenos de enfermedad nos hacen, y este es un continuo de ida y vuelta. Se ha hablado mucho de medicina translacional, esto de alguna forma es una palabra clave. Lo que yo simplemente digo es que lo que tratamos de hacer nosotros es desde el ángulo bioquímico aportar a entender los fenómenos del proceso de la enfermedad en el hombre, y cómo podemos, a través del entendimiento de procesos químicos, mejorar los diagnósticos y las terapéuticas, farmacológicas, y a través de intervenciones a nivel génico. Por eso creo que el camino es bidireccional, es de la bioquímica a la medicina y de la medicina a la bioquímica, y eso genera un camino virtuoso. Y en ese camino hay una cantidad de estudiantes que no son solo de medicina, que son de bioquímica, de ciencias, de biología, que pueden, y químicos, que pueden contribuir a este camino en una comunidad médica que sin duda, si toma esos elementos, va a desarrollarse mucho más y el propio sistema de salud se va a beneficiar. Esta diapositiva nunca la mostré, pero me parecía que valía la pena, porque en realidad voy a mostrar varias cosas a lo largo de la charla. Entonces esta es una gráfica que dice que la atención de la audiencia en función del tiempo de presentación baja en forma definitiva, cayendo en un gran pozo entre los 10 y los 45 minutos, y luego sobre el final la gente nuevamente se despierta. La alternativa B es ir presentando puntos intermedios que logran, digamos, despertar la atención hasta que se llega al punto final. Bueno, intentaré ir a través de este camino, porque voy a mostrar un salpicado de asuntos que hemos hecho, y esta charla sobre todo va a tener sobre la segunda parte aspectos que tienen que ver con fenómenos de fisiología y patología. Entonces, primero quiero mostrar esta imagen que fue publicada por nosotros, participó Alfonso Cayota, Mercedes Navigliati y varios otros en el Journal of Immunology, que es una de las revistas más prestigiosas en inmunología, donde a punto de partida de muestras tomadas de pacientes del Hospital de Clínicas pudimos detectar, con la utilización de anticuerpos, antiproteínas oxidadas, determinamos que en un ganglio linfático inflamado de un paciente que había sido sometido a una cirugía torácica había indicaciones, como indica la inmunopositividad acá con el anticuerpo, de la formación de proteínas nitradas. Este grupo normalmente no está en las proteínas, es una modificación oxidativa post-traduccional, que es un índice de daño oxidativo a proteínas. Esto surge a punto de partida de la formación de óxido nítrico por células inflamatorias. Quería mencionar que mis orígenes comienzan a punto de partida de haber conocido a alguien que volvió del exilio en el 85, que fue el profesor Prodanov. Yo ya era graduado del departamento, estaba tratando de ver cómo me acomodaba para empezar a investigar, y Ulises Gelós, que algunos de ustedes seguramente conocieron, me dijo: tenés que hablar con Prodanov, es muy serio, pero es muy bueno. Entonces me acuerdo que en la torre de bioquímica de Isidora de María y Marcelino Sosa subí a hablar con Prodanov, y a partir de ahí, digamos, nunca más dejamos de trabajar juntos. Y acá, bueno, la típica imagen de Prodanov, que fue grado 5 del departamento, con todas sus interrogantes físico-químicas, los delta H, los delta G, algunas estructuras, su termo y matriz separables. Y quería recordarlo porque de alguna forma fue quien mantuvo, desde fines de la década del 50 hasta el año 85, cuando se reintegró después del tiempo del exilio, fue el que mantuvo la línea de metabolismo oxidativo viva para que la generación que yo encarné en aquel momento pudiera continuar. Una persona muy buena, muy generosa, y la que aprendí la rigurosidad en la ciencia. ¿Qué es un radical libre? Muy brevemente, un radical libre es una molécula que tiene un electrón desapareado en su último orbital molecular, lo que generalmente hace que sean sustancias bastante inestables, que tienden a reaccionar rápidamente, ganando o perdiendo un electrón para volver a parear los orbitales. Entonces este es el radical superóxido, son dos moléculas de oxígeno a la que se le agrega un electrón, dos átomos de oxígeno a la que se le agrega un electrón, se hace el oxígeno reducido por un electrón, y este es el óxido nítrico, que es NO.
Ambos son radicales libres, es decir, lo que voy a hablar hoy bastante es de la interacción que estos radicales que se forman en sistemas biológicos tienen y cómo eso implica muchas veces daño oxidativo. El metabolismo del oxígeno habitualmente va directamente de oxígeno a agua. Este es un proceso de reducción por 4 electrones. Ahí se consume más del 99% del oxígeno que nosotros consumimos a través de la oxidasa terminal de la cadena respiratoria. Pero siempre hay una parte del oxígeno que evoluciona hacia especies parcialmente reducidas, como el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo. Todas estas son especies oxidantes, estos dos son radicales libres. Y estas especies que se forman por una serie de sistemas enzimáticos o no enzimáticos también son eliminados por sistemas de detoxificación antioxidantes, como las superoxidodismutasas, las catalasas, las peroxiredoxinas. Entonces hay un continuo de formación de especies oxidantes y su eliminación a través de la vida. Y esto tiene que ver con fenómenos de daño oxidativo en relación al envejecimiento celular y tisular, y también en patología inflamatoria, la sobreproducción de los oxidantes conduce a daño oxidativo. Yo no voy a entrar en demasiados detalles para no dejarlo fuera de la lista. Quiero decirles que las células inflamatorias producen otra especie oxidante, que es el ácido hipocloroso o hipoclorito, que todos los usamos normalmente como antiséptico, pero tanto la mieloperoxidasa de los neutrófilos como la eosinófilo peroxidasa de los eosinófilos generan ácido hipocloroso o ácido hipobromoso, que son moléculas con capacidad oxidante y sobre todo microbicida. En el mundo de los radicales libres hay una gran variabilidad de reactividad química. La aseveración de que todos los radicales libres son extremadamente reactivos en realidad no es correcta. Como ustedes ven, en radicales libres como radical hidroxilo altamente oxidantes y de bajísima mida media que viven menos de 1 nanosegundo. Por lo tanto, para poder estudiarlos hay que utilizar técnicas ultra rápidas, algunas de las cuales voy a mostrar. Y otros radicales, como los radicales quinónicos que vienen, por ejemplo, en el humo del tabaco, pueden durar horas o días. El óxido nítrico es un radical bastante estable, de hecho es una molécula señalizadora, vive en el orden de 1 a 10 segundos, y otros radicales tienen vidas medias más bajas y otros vidas medias más altas. O sea que hay una gran variabilidad, en realidad no todos los radicales libres son extremadamente inestables. Y las fuentes de radicales libres a nivel intra y extracelular son muy variadas, y esto me gustó porque esto fue una diapositiva que dibujó mi ex director de doctorado y postdoctorado, que fue Bruce Freeman en la década del 80, donde indicaba una cantidad de posibilidades, enzimas, sistemas de transporte de electrones que participaban como fuentes intracelulares de radicales oxidantes. Por supuesto, cada uno de nosotros se podría meter en uno de los aspectos y eso podría ser un proyecto de doctorado o 2 o 3 en particular. Así que no voy a entrar en detalle de cómo se forman, pero quiero decirles sí que independientemente de lo que hace el metabolismo celular en condiciones de homeostasis o de no homeostasis, hay factores ambientales como la irradiación, polucionantes, xenobióticos que generan radicales libres, y es la posición exógena de radicales libres y oxidantes a la que estamos todo el tiempo expuestos. Y algunas de las cosas que pueden hacer las especies oxidantes es afectar lípidos de membrana, oxidándolos. Acá se ve fenómenos de daño oxidativo en una bicapa, la peroxidación de fosfolípidos de membrana, la oxidación de proteínas, la ruptura de enlaces glicoproteicos, la formación de puentes de sulfuro, la generación de aldehídos, secundariamente la oxidación de ácidos grasos a través de la lipoperoxidación, la oxidación de proteínas. A nivel del material genético está la oxidación del ADN con posibles consecuencias mutagénicas, de forma que las biomoléculas están permanentemente siendo atacadas por oxidantes, en parte se reparan, en parte no se reparan, y ese balance, formación, descomposición, daño, reparación, de todo eso surge si el tejido lentamente va hacia una situación de daño oxidativo o no. Mientras todo esto ocurría en la década del 80 y comienzo de la década del 90, desde el lado de la fisiología se empezaba a descubrir y a describir que había un factor cuya naturaleza química se desconocía y que Furchgott, que ganó junto a Ignaro y Murat el premio Nobel en el 98, describían como el EDRF, o sea, el factor de relajación del endotelio vascular. El endotelio vascular, sometido al estímulo de acetilcolina, generaba un mediador químico que pasaba al músculo liso subendotelial y facilitaba la vasodilatación. Como la naturaleza química de esta sustancia no era conocida y se especuló por muchos años que era, se le denominó, los fisiólogos lo denominaban, Furchgott en particular, EDRF, Endothelial Derived Relaxation Factor.
Este es el nacimiento del EDRF alrededor del año 80. Y luego, sobre mediados de la década del 80, Moncada por un lado y también Ignaro por el otro, determinaron que ese factor de relajación del endotelio vascular era el óxido nítrico y que también el óxido nítrico era el mediador de los efectos vasodilatadores, de los nitrovasodilatadores, como la nitroglicerina, el nitroprusiato, etc. O sea que el óxido nítrico aparecía como un mediador endógeno y farmacológico de la vasodilatación, y eso lo hacía a punto de partida de una ruta de señalización que activaba una enzima óxido nítrico sintasa en el endotelio vascular. El óxido nítrico es un radical libre bastante estable, hidrofóbico, pasa del endotelio vascular al subendotelio y en el subendotelio activa la amonilato ciclasa para generar el GNP cíclico, y eso lleva al reclutamiento de calcio en las cisternas del retículo sarcoplásmico del músculo liso y conduce a la vasodilatación. O sea que al rol de la prostaciclina se le agrega el rol del óxido nítrico como principales mediadores del fenómeno vasodilatador y que están comprometidos en los fenómenos de hipertensión arterial, aterosclerosis, diabetes, etc. Ahora bien, el óxido nítrico está generado no como un accidente del metabolismo, sino a través de un mecanismo finamente regulado y mediado por una familia de enzimas denominadas óxido nítrico sintasas, que utilizan el aminoácido arginina para generar óxido nítrico, que es un radical libre citronina. O sea que este es un radical libre señalizador fisiológico. Y hay varias formas, isoformas de la óxido nítrico sintasa, la forma endotelial, la forma neuronal y la forma inducible presente en las células inflamatorias, que era la responsable de la nitración de aquel ganglio que vimos en aquel monocito marcado al comienzo de la charla. En el 89, entonces, 87 entonces se descubre que el EDRF realmente es óxido nítrico y se empiezan a describir rápidamente distintas funciones citoprotectoras, funciones citorregulatorias, y nosotros nos dedicamos bastante a estudiar cómo el óxido nítrico pasaba de ser una molécula que funcionaba a nivel fisiológico a una molécula que de golpe empezaba a participar en fenómenos patológicos. Eso en parte tiene que ver con los niveles de óxido nítrico que se forman, pero también tiene que ver con el ambiente redox. Y lo que hemos descubierto y hemos descrito es que el óxido nítrico tiene una ruta que va a la señalización a través de la unión, por ejemplo, de la amonilato ciclasa para generar GNP cíclico, y tiene rutas que desvían al óxido nítrico de la ruta principal señalizadora y lo llevan a rutas prooxidantes a través de la interacción con el radical libre superóxido. Ahora, desde el punto de vista cinético, una reacción radical desde el punto de vista de la velocidad es controlada por difusión, es decir, van tan rápido como pueden ir, prácticamente cada choque implica la formación de producto, entonces el superóxido controla la ruta del NO y a su vez se forman oxidantes secundarios como el peróxido nitritoión. Es decir, la presencia de superóxido redirecciona la química biológica del NO desde rutas de señalización fisiológicas a rutas prooxidantes que tienen más que ver con daño oxidativo. Y ese de alguna forma fue el gran descubrimiento realizado en el año 91 en el laboratorio de Freeman, que nosotros postulamos en la figura 9 de este trabajo, donde al esquema tradicional de daño oxidativo mediado por el superóxido y el peróxido de hidrógeno propusimos una alternativa hacia la derecha. En aquel momento que se descubría que el óxido nítrico era un mediador en el sistema vascular, en el sistema nervioso, en células inflamatorias, planteamos que en esas condiciones esta ruta se generaba y comenzaban a formarse una serie de intermediarios que no tenían tanto que ver con la fisiología celular, sino más bien con la patología celular. Esto dicho en forma muy simplificada. Uno de los primeros experimentos que hicimos, solo para mostrarles la tecnología que hemos tenido que usar y que después instalamos en Uruguay, fue estudiar la velocidad de reacción del peróxido nitrito con biomoléculas. Y acá lo que uno ve, lo que es más importante de esta gráfica, es la escala temporal. Acá estamos siguiendo la descomposición del peróxido nitrito en función del tiempo. Estos son 400 milisegundos. Y esto se ve que aumentando la concentración milimolar del aminoácido cisteína, el peróxido nitrito desaparece cada vez más rápido y eso permite generar constantes de velocidad que permiten predecir la rapidez de la reacción. Y esta es la carta
y acá lo importante es que la firmó Altos Meister, porque Altos Meister fue el descubridor del glutatión, que es uno de los tíos, la carta donde se acepta este trabajo, que fue un trabajo en su momento muy importante, hoy tiene alrededor de 2.200 citas en la literatura, y esta nota me la alcanzó Freeman y me escribió a mano. No se sabía qué iba a pasar con esto, ¿no? Cuando se aceptó, bueno, esto para tu cuaderno de recuerdo, me la dio sin saber qué iba a pasar con ese trabajo, y bueno, más de 20 años después realmente rescaté esta carta de Meister con la escritura a mano de Freeman, como de alguna forma el inicio del área de las interacciones selenio-superóxido. Entonces, esto es complejo, no voy a entrar sobre la bioquímica de esto, pero quiero llamar la atención acerca de un descubrimiento importante que mostramos, era que estas cosas se modulan por CO2. El CO2 está en equilibrio con bicarbonato, normalmente siempre se considera parte de sistemas de amortiguación, sobre todo de los medios extracelulares, pero estos trabajos que hicimos en la década 90 demostraron que el CO2 modula la química biológica del peroxinitrito, es decir, que el CO2 termina modulando la química redox. Y en estos estudios, por primera vez se detectó por técnicas de resonancia paramagnética el radical carbonato, que es un radical libre que deriva de esta reacción. Esta es la evidencia de la formación del radical carbonato, punto de partida del peroxinitrito, por técnicas de EPR directo, y por marcaje isotópico pudimos desdoblar la señal, confirmando que efectivamente el carbonato era el radical que estaba formando esa reacción. El radical carbonato viene del peroxinitrito, pero es mucho más rápido en reactividad, entonces acá tuvimos que, para caracterizar, y me importa mostrar este tipo de técnicas, acá necesitamos técnicas ultra rápidas para poder caracterizar la reactividad y la capacidad oxidante de estos radicales. Ustedes ven que acá las escalas de tiempo son mucho más chicas, estos son 800 microsegundos. Acá no tenemos en Uruguay tecnología para hacer este tipo de estudios. Nosotros podemos llegar al orden de los milisegundos. Para trabajar en el orden de los microsegundos hay que trabajar con técnicas más rápidas. Y entonces este trabajo, que en este caso fue liderado por Silvina Bartesagui, se realizó en colaboración con la Pulse Radiology Facility de los laboratorios Gray en Londres, donde acá con un pulso de radiación se forma el radical carbonato. El radical carbonato absorbe a 600 nanómetros y en este caso se agrega una sustancia que lo hace descomponer, y a punto de partida de estas curvas uno puede también sacar la química de reacción de radicales secundarios derivados del peroxinitrito con biomoléculas. Simplemente lo muestro para mostrar cómo tuvimos, que a medida que íbamos avanzando, tuvimos que ir empleando nuevas técnicas cada vez más potentes para poder entender cuáles eran las posibilidades de estos radicales de generar daño oxidativo y cuáles eran los aspectos cinéticos de esas reacciones. Entonces, este era el esquema original, y de alguna forma esta flecha roja resume lo que pasó del 91 al 2001. Unos 10 años de investigación, todos hechos en Uruguay, están representados en esta flecha roja, con el aporte enorme de una cantidad de coinvestigadores, muchos de ellos que hicieron tesis con nosotros y que ahora son profesores de facultad, donde entonces pudimos, a punto de partir de un esquema mínimo, muy básico, propuesto en el 91, pudimos desarrollar, ampliarlo y realmente encontrar al menos 4 ramas de reactividad biológica del peroxinitrito, que hasta el momento es el estado del arte en cuanto al conocimiento de la química biológica del tema. Ahora bien, pasando a aspectos más relacionados con las aplicaciones médicas, estas sustancias llevan a la formación de proteínas nitradas y proteínas oxidadas y proteínas dimerizadas. Acá, por ejemplo, uno ve una proteína con un residuo de tirosina, acá ve la proteína nitrada, y el agregado de este grupo nitro tiene consecuencias funcionales muchas veces. También las proteínas nitradas pueden disparar respuestas autoinmunes, porque de alguna forma se generan nuevos epítopes, sobre todo en enfermedades autoinmunes aparecen autoanticuerpos contra proteínas nitradas. Y hemos trabajado mucho en la identificación de proteínas nitradas en distintos modelos patológicos, inclusive en humanos. Y un organelo muy importante donde ocurren estas cosas, y esta fue un dibujo hecho por Valeria Vales, un trabajo de ella que fue publicado en esta revista en el 2013, que
el dibujo fue tan lindo que el editor lo eligió como tapa de revista para ese número. Esto es una mitocondria, dibujo del esquema de la mitocondria. Esa nube que se está acercando a la mitocondria es el óxido nítrico, y dentro de la mitocondria se forma algo amarillo que es el peróxido nítrico. De hecho, el peróxido nítrico es amarillo. Y eso ocurre porque dentro de la mitocondria se está formando siempre radical superóxido. La mitocondria es una gran fuente de radical superóxido, es un gran consumidor de oxígeno, pero hay una parte de ese oxígeno que forma radical superóxido. La mitocondria es una fuente de especies nitrantes. Acá están mecanismos de formación de radical superóxido en la cadena respiratoria. Por supuesto, la mayor parte del oxígeno se consume acá, pero siempre hay pasos intermedios que forman radicales. Hay fenómenos oxidativos permanentes en las mitocondrias. Y hubo dos trabajos de la década del 90 que de alguna forma plantearon el campo de que había que atender a la formación de peróxido nítrico en mitocondrias y que esto podía tener que ver con la disfunción mitocondrial que está en el origen del desarrollo de algunas patologías que tienen disfunción mitocondrial asociada. Y luego, este fue un trabajo importante, y acá es interesante ver que estos trabajos fueron publicados en el mismo número del Journal of Biological Chemistry, uno por el grupo de Irving Friedrich, que es quien descubrió el SOD, y otro por aquel equipo incipiente nuestro. Y como ven, fueron los dos publicados el 25 de noviembre del 94, y laboratorios totalmente diferentes, con títulos prácticamente iguales. Si ustedes miran el título, evidentemente que los detalles no sean tan importantes, son casi idénticos, y realmente los abordajes eran un poco diferentes, pero llegaron a las mismas conclusiones. Y esto fue bastante importante para nosotros porque empezó a establecer que esta nueva biomolécula, peróxido nitrito, que en los primeros congresos que la presentamos, la gente que venía a hablar de la fisiología decía: no, esto no puede existir, el óxido nítrico no puede ser malo, es imposible, el óxido nítrico siempre es bueno. Nosotros decíamos: no, pero miren que el óxido nítrico se reacciona con el superóxido. Y recién en estos años fue cuando lentamente la comunidad empezó a pensar que, bueno, capaz que había un lado oscuro del óxido nítrico que tenía que ver con esas reacciones de radiodifusión. Y parte de esa reactividad tenía que ver con la destrucción de un clúster ferrosulfurado de una de las enzimas del ciclo de Krebs, que era la conitasa. Y acá vemos cómo el peróxido nitrito rompe el clúster, pasa de ser un clúster 4 hierro, 4 azufre, la enzima está activa, el ciclo de Krebs funciona bien, a un ciclo de Krebs disfuncionante que se para y que empieza a generar problemas bioenergéticos en la célula. De alguna forma estas ideas se representaron en una forma más integrada en este review de la revista Nature Reviews, y acá de alguna forma resumimos una cantidad de investigaciones y estudios que habíamos hecho sobre la formación del peróxido nitrito a nivel mitocondrial en el marco de la interacción anhidro-superóxido, cómo se afectaban los componentes de la cadena respiratoria, cómo a su vez podían haber fenómenos relacionados a la señalización de la muerte celular, cómo podían haber alteraciones del potencial electroquímico, falla bioenergética, de forma que la mitocondria constituye un blanco preferencial. Y luego vamos a ver que esto lleva a que haya algunas aplicaciones farmacológicas tratando de restablecer la función mitocondrial afectada por el estrés oxidativo. También en la década del 90 empezamos a trabajar en patología infecciosa, sobre todo por el apoyo de Sarek, que era la cooperación sueca, que nos apoyaron inicialmente con un proyecto de infección en tripanosomiasis. Y lo que planteamos fue la posibilidad que dentro del fagosoma, en este caso el trypanosoma cruzi que penetraba, que parte de los mecanismos efectores dentro del fagosoma para el control de la infección tuviera que ver con la formación de estos oxidantes, porque la fagocitosis genera el estallido respiratorio, y a su vez la interleuquina 1, el interferón alfa, el interferón gamma y el TNF alfa inducen la oxidonitриco sintasa, y esto generaba el cóctel perfecto dentro del fagosoma para generar los oxidantes. Este es un proyecto que fue exitoso, realmente se forma peróxido nitrito dentro del fagosoma, no solamente controla el trypanosoma cruzi, con toda la micobacteria y tuberculosis, todo patógeno intrafagosomal puede ser controlado por peróxido nitrito, pero obviamente los patógenos se defienden. Y esto es un ángulo nuevo. Ahí trabajamos mucho con Lucía Piacenza y Gonzalo Perufo. El ángulo nuevo fue que, bueno, los patógenos tienen sus propios sistemas de defensa antioxidante, entonces aquellos patógenos que se preparan mejor durante la invasión al fagosoma son más exitosos en soportar el daño oxidativo fagosomal y eventualmente escapar. Entonces realmente los sistemas antioxidantes de patógenos hoy
se identifican como factores de virulencia, y fue un poco lo que planteamos en este trabajo en el 2013. Es una línea de trabajo que se está continuando y se está demostrando por otros laboratorios en Salmonella, Mycobacterium, donde realmente los sistemas antioxidantes de los patógenos son la contracara de los sistemas prooxidantes citotóxicos que generan las células del sistema inmune. Pasando, voy a hablar sobre dos cosas más, una relacionada al aparato cardiovascular y una relacionada al sistema nervioso. Aplicando el concepto de estrés oxidativo. El estrés oxidativo fue definido por Helmut Zis en el año 85. En el año 2010 la Facultad de Medicina lo distinguió con el honoris causa por sus aportes al área. Las definiciones actualizadas en 2007 dicen que el daño oxidativo es un desbalance entre oxidantes y antioxidantes en favor de los oxidantes, y llevan a una alteración de la señalización redox o facilitan el daño molecular. Y en el año 2007 ampliamos esa definición con Gonzalo, donde planteamos que en aquellas circunstancias donde había rutas de óxido nítrico dependiente se podía enriquecer el concepto y definimos la idea de estrés nitrooxidativo. Y el concepto de este es el siguiente. Normalmente en el flujo laminar, las fuerzas del flujo laminar estimulan la formación de NO, el NO difunde hacia el músculo liso subendotelial y produce la vasodilatación. Ahora, hiperglicemia, hiperlipidemia, hipertensión arterial, o sea, flujo turbulento, estimulan la formación vascular de superóxido por distintos mecanismos. En diabetes funciona de una forma, en hipertensión funciona de otra forma. Es decir, por un lado la hiperglicemia estimula a las mitocondrias a formar superóxido, en la hipertensión la angiotensina facilita la formación de superóxido por las naves pecho oxidasas de membrana. Ahora, si una pared vascular comienza a formar más superóxido, ese superóxido comienza a disminuir la biodisponibilidad del NO, por un lado, y por otro lado se forman estas especies oxidantes y tóxicas. Sí, es verdad, el superóxido controla la vida media del óxido nítrico y es un factor vasoconstrictor. Y también aparecen proteínas nitradas, es decir, si esta hipótesis es correcta, no tendría que haber disminución de la biodisponibilidad del NO y formación de proteínas nitradas, y todo esto se puede medir. Y en ese proyecto trabajó fuertemente Gonzalo. Y esta es una foto, y bueno, hoy nos acompañan sus padres y Leticia, su esposa y compañera, una foto que sacamos juntos en un viaje que afortunadamente pudimos hacer juntos en el año 2011 España, un congreso de biología y medicina redox en España, en el sur de España, en una ciudad hermosísima, Baeza. Ahí estábamos con Gonzalo, y este es el final de la tesis de doctorado proimio de Gonzalo, que ya era médico, y donde plantea que a punto de vista del humo del tabaco se estimula la formación de superóxido vascular y eso disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico. Y esto lo demostró in vitro e in vivo. Y acá tuvimos la participación fundamental de quien nos acompaña hoy, Nelson Pizarro, con todo el apoyo que nos dio a través de todos los estudios Doppler que se hicieron en el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca. Y básicamente esta fue la primera determinación que le hicimos un sábado en el INSC, de hecho está en mi arteria. Nelson y Gonzalo hicieron las medidas, empezaron a medir los diámetros, el flujo de lo que se suponía era una arteria humeral normal, que correlaciona alrededor del 90-95% de lo que está pasando con la circulación coronaria, o sea que es un buen surrogate de lo que es la función endotelial. Nosotros estamos teniendo disfunción endotelial. Y en todos estos voluntarios vimos que luego de la hiperemia reactiva se hace una oclusión suprasistólica y luego se libera el manguito 5 minutos después y se ve el aumento de flujo y el cambio de diámetro, y promedialmente todos los individuos sanos con una buena función endotelial dilataban entre un 12 y un 16%, eso estaba de acuerdo a los datos de la literatura. Y el control positivo con nitroglicerina sublingual también daba el mismo valor. O sea que esto es óxido nítrico endógeno y esto era óxido nítrico farmacológico. Y de las dos formas lográbamos que los sujetos sanos dilataran. Entonces la pregunta fue, ¿esto está comprometido
en fumadores que no tienen ningún otro elemento de riesgo cardiovascular, fumadores sanos. Entonces, para eso empezamos no solamente a medir la función endotelial, sino además hicimos un pequeño ensayo de intervención como prueba de concepto con antioxidantes naturales, alfa-tocoferol y ácido ascórbico. Esta era la mezcla que usábamos. A los individuos se les administraba 2 veces por día, 400 unidades de tocoferol, 500 miligramos de ascorbato, de mañana y de noche. Pudimos medir a lo largo de los días que efectivamente la concentración plasmática de tocoferol y de ascorbato creció, que cuando le retirábamos la intervención nutracéutica en el washout, los valores volvían a sus valores normales o iniciales. Y lo que vimos es que los sujetos fumadores que no tenían ninguna otra factor de riesgo ni patología cardiovascular, ya había una alteración de la función endotelial. O sea que esto era como un marcador muy temprano de función endotelial en individuos que todavía no tenían la patología establecida, que por lo demás eran sanos. Y esto en parte se debe a que hay componentes del humo del tabaco que son de tipo quinonoide, que se disuelven en el líquido broncoalveolar, se absorben y circulan a nivel sistémico, y cuando se ubican en el endotelio vascular comienzan a hacer redox cycling y comienzan a formar radical superóxido. Y ese radical superóxido, generado por producto de partida del reciclaje redox de las quinonas que venían del humo del tabaco, reacciona con el óxido nítrico, disminuye la biodisponibilidad del NO y los vasos empiezan a estar disfuncionales. Y lo que vimos acá con Gonzalo era que en aquellos individuos fumadores la función endotelial estaba comprometida, o sea, la dilatación obtenida en la hiperemia reactiva era 6% en vez de 12 o 16, pero que cuando se hacía la intervención subía, la intervención con ácido ascórbico y alfa-tocoferol, pero que no cambiaba en los sujetos que eran sanos. Esto era una prueba de concepto para mostrar que uno puede llegar a modular el estrés oxidativo vascular y que hay estrés oxidativo vascular durante el tabaco. Y este era el efecto que nosotros lográbamos con pocas semanas de intervención farmacológica o nutracéutica. Estos conocimientos que habíamos obtenido a través de lo que era la modulación de la vida media del óxido nítrico a nivel vascular, luego tuvimos oportunidad más recientemente de llevarlos al entendimiento del acoplamiento neurovascular a nivel del sistema nervioso en un proyecto que se desarrolla en colaboración con el profesor Joao Laranjinha de la Universidad de Coimbra, y que seguramente en el futuro dé pistas para lo que es la alteración de la neurotransmisión y la neurodegeneración durante el envejecimiento cerebral y enfermedades tales como el Alzheimer. La idea es que las neuronas glutamatérgicas que están en la corteza cerebral y que están en el hipocampo liberan glutamato, y el glutamato en la neurona postsináptica abre canales de calcio representados con el receptor del NMDA, y a su vez el calcio activa a la óxido-nítrico sintasa neuronal. Recién estamos hablando de la óxido-nítrico sintasa endotelial. Y ese óxido nítrico sale de la neurona, difunde, y el planteo que nos hicimos era si este óxido nítrico neuronal podía generar vasodilatación en la circulación cerebral lo corregía. Por supuesto que hay una ruta astrocítica del acoplamiento neurovascular. Para que esta teoría o esta hipótesis fuera correcta, las distancias de difusión del óxido nítrico desde una neurona hasta una arteriola tenían que estar en el rango de difusión y vida media que el óxido nítrico tiene, que sabemos que es de alrededor de 1 segundo. Eso más o menos permite difundir unas 300, 400 micras. Entonces, teniendo datos de la literatura, histológicos, pudimos apreciar que en el hipocampo la distancia promedio de una neurona que genera NO a una arteriola, dependiendo de la región, está en la zona de 100 micras. O sea que las distancias eran posibles. Es decir, si la neurona forma óxido nítrico, debería difundir por lo menos 100 micras para llegar a una arteriola, que entonces dilataría, y entonces la neurona le estaría, la arteriola le estaría devolviendo a la neurona oxígeno y glucosa. O sea que sería un mecanismo de acoplamiento neurovascular dependiendo de la difusión del óxido nítrico de la neurona a la pared arteriolar. No voy a entrar en demasiados detalles,
pero acá se ve la neurona presináptica y la postsináptica, el receptor de NMDA, el óxido nítrico sintasa neuronal, y esto simplemente es un corte de hipocampo, en este caso, con dos tipos de tinción. El rojo es Texas Red dextrano, que básicamente da imagen a la vasculatura cerebral, y sobreimpuesto en eso son dendritas que se ven a través de la expresión de una proteína fluorescente verde, y las distancias que hay entre esos cuerpos y las dendritas y las arteriolas son compatibles con la posibilidad que el óxido nítrico difunda y genere acoplamiento neurovascular. Entonces estos estudios lo empezamos a trabajar con Joao Lavancini in vivo en animales, pero si queríamos medir la respuesta neuronal generando NEO para generar flujo sanguíneo cerebral loco regional, teníamos que tener alguna forma de medir esto. Entonces, en una reunión que tuvimos, y por supuesto que una vez que esto se vasodilatara, le devolvía a la neurona glucosa y oxígeno. Entonces, sería un mecanismo bastante eficiente de que se le proveyera de sustratos y oxígeno a aquellas neuronas que tienen mayor actividad metabólica, en este caso a través de la liberación de glutamato y la generación de NEO. Pero eso requería la posibilidad de medir simultáneamente óxido nítrico y cambios de la circulación cerebral in vivo, después de la activación glutamatérgica. Entonces, de esta discusión dijimos, bueno, necesitamos un Doppler. Entonces la primera sensación fue, bueno, va a ser imposible tener un Doppler tan chiquito como por estereotaxia, poderlo ubicar cercano al hipocampo, corteza, y poder medir flujo sanguíneo loco regional mientras se hace la microinyección de glutamato y con un microelectrodo se mide NEO. Pero resulta que buscando había una empresa en Suecia que sí lo había producido, y es este electrodo, esta sonda Doppler. Esto es alrededor de 1 milímetro. Entonces, con Joao se pudo hacer un arreglo de 3 elementos. Por un lado, el Doppler, en este caso se hicieron estudios en el hipocampo, que como sabemos es una de las zonas que degeneran el Alzheimer, que tiene que ver con la memoria. Luego había una micropipeta para inyectar las sustancias que quisiéramos, como el glutamato, y luego había un sensor o de óxido nítrico o de oxígeno o ambos. Entonces la idea es que uno ingresa el estímulo neuroquímico, que puede ser el glutamato, y simultáneamente mide flujo sanguíneo, dinámica de óxido nítrico y eventualmente dinámica de oxígeno, si es que se logra vasodilatación y empieza a haber un aumento de la perfusión del tejido en las zonas que están activas desde el punto de vista metabólico. Y estos son los registros que se obtuvieron. Efectivamente, cada vez que se inyectaba glutamato, había un pico de formación de óxido nítrico que precedía a un pico de la respuesta que daba el Doppler, o sea, circulación sanguínea local. Y si uno mira más detalle, con una mejor resolución temporal, uno ve que al estímulo de glutamato se genera el óxido nítrico y con un cierto delay luego empieza a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. O sea que hasta ahí parecía que todo funcionaba bastante bien. Cuando al sistema se le agrega un inhibidor de la guanilato ciclasa, es decir, el glutamato estimula el receptor de NMDA, entra calcio, se genera óxido nítrico, el óxido nítrico difunde, al músculo liso sube endotelial, pero este óxido nítrico tiene que activar la guanilato ciclasa endotelial, sube endotelial, el músculo liso. Con el inhibidor de la guanilato ciclasa, ustedes ven que la señal del NO no se afecta en relación al control con la estimulación con glutamato, pero sí está muy afectado el flujo sanguíneo cerebral, porque la guanilato ciclasa, que es el blanco bioquímico del NEO, está inhibida, no genera GMP cíclico y por lo tanto no se activa el sistema de reclutamiento de calcio en el músculo liso subendotelial y por lo tanto no hay vasodilatación. O sea, acá tenemos un inhibidor farmacológico que de alguna forma disocia los dos fenómenos. Se sigue produciendo NEO, no hay flujo sanguíneo cerebral. Por supuesto que si se usa un inhibidor de la síntesis de óxido nítrico, no se forma óxido nítrico, tampoco hay vasodilatación. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Entonces ahí vino otro sensor a la vez,
Y esta es la situación. Glutamato, pico de óxido nítrico, a los segundos aumento del flujo sanguíneo medido por el Doppler, y a la vez con el electrodo de oxígeno aumento de la perfusión. Entonces nos hemos convencido que este es un mecanismo de acoplamiento neurovascular que, a diferencia de la ruta astrocítica, que es como un cable donde la ruta astrocítica por receptores metabotrópicos termina generando prostanoides que son quienes generan la vasodilatación. La ruta del NO es una ruta que le podríamos llamar wireless, o sea, es una ruta que depende de la difusión. Entonces acá hay dos formas de regular el acoplamiento neurovascular. Hay una forma dura, pura y dura, que es a través del puente astrocítico, donde la señal del glutamato se transduce y termina en la generación de prostanoides que conducen a la vasodilatación, incluyendo hidroperóxidos y la prostaciclina, y una segunda ruta que es una ruta más global, que solo un 5% de las neuronas generan NO, pero que entonces logra una distribución muy grande en el espacio, que es la que hace el óxido nítrico. Ahora nosotros estamos interesados en cómo esta ruta del óxido nítrico está afectada en condiciones de disfunción vascular cerebral. Porque si esos vasos disfuncionantes a nivel cerebral están formando más superóxido, entonces se recapitula la misma historia que habíamos visto cuando estudiamos la arteria humeral. De forma que creemos que esta ruta de NO puede empezar a estar afectada si estos vasos de la circulación cerebral están formando más radical superóxido, y entonces de esa forma el acoplamiento neurovascular empieza a perderse a punto de partida, no de una falla de las neuronas, sino de los vasos sanguíneos y viceversa. Eso tendremos que ver. Y como prueba de concepto hicimos solo un experimento, que fue inyectar un agente que genera superóxido a nivel vascular, y vemos que es una dimetilnaftoquinona, y vemos que este agente comienza a afectar los picos de formación de NO y los picos de flujo sanguíneo cerebral, aunque, como ustedes ven acá, estos son datos no publicados y esto hay que repetirlo y confirmarlo. Casi que yo estaría terminando por acá, porque ya tenemos bastante rato conversando. Simplemente para terminar, quería decirles que desde hace algunos años estamos trabajando muy fuertemente en el diseño y la aplicación de moléculas que modulan la formación y las acciones de peroxinitrito, que el año pasado trabajamos con Luis Barbeito y Patricia Casina en un modelo animal de ALS, y a través de moléculas que llegan a las mitocondrias de las neuronas que están degenerando logramos mejorar la función motora y extender la expectativa de vida. Es decir, que la intervención de la disfunción mitocondrial en un contexto oxidativo puede ser una estrategia terapéutica futura. No tengo tiempo para mostrar los datos y solo voy a terminar diciendo que, en definitiva, estos fenómenos oxidativos están bastante extendidos en órganos y sistemas en condiciones patológicas, en aterosclerosis, fenómenos inflamatorios, neurodegeneración, y que bueno, su intervención abre algunas posibilidades terapéuticas futuras. Bueno, nada, saludar y agradecerle a todos los investigadores que nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo. Muchos investigadores, bueno, por supuesto Prodanov, los colaboradores internacionales, las múltiples agencias de financiación que a lo largo de 20 y tantos años nos han permitido superar las crisis varias de financiación del país. Fue muy importante al comienzo el apoyo de SAREC y muchas otras, la propia Facultad de Medicina, el apoyo que da con la Fundación Manuel Pérez, la ANI, y bueno, nada más.